Laura, presentame. dale. Bueno, Laura es docente de educación física, docente de expresión corporal, tiene una especialización en danza, movimiento y terapia, ¿sí? Por la Universidad Nacional de Artes, ¿puede ser, Laura? Sí, el una. El UNA, perfecto. Una diplomatura en educación sexual integral por la UBA, Sí. ¿sí? Y es autora del libro Cómo aplicar la ESI en las clases de educación física, rompiendo estereotipos, que ya va por la segunda edición, ¿no? Sí. También la pueden encontrar a través de su red social, que ahora de su cuenta de Instagram, ¿sí? Que yo ya, a medida que empieces a hablar, Laura, Bueno, les paso por el chat. Bueno, te doy la dale. palabra, Laura, muchas Ok. gracias. No, gracias a vos por la apertura, por el abrazo, por la visibilidad. Bueno, les agradezco también, estamos acá. Yo en realidad hace muchos años que laburo hace 30 años que trabajo en el patio, egresé a los 22 años, al estar atravesada por el vínculo, que es una anécdota más, como si me tiñera el pelo, porque si no, no me voy a quedar hablando de mi historia personal, que no es lo importante. Comencé a laburar con la educación sexual integral no binaria con un enfoque transfeminista. Hace muchos años mentira, serán 8, 9, 10 años, en los patios. Yo trabajo en escuelas del gobierno de la ciudad. No voy a hablar enfáticamente de los ejes, porque en este caso me quería abocar y enfocar en las puertas de entrada de la educación sexual integral. El libro que escribo en el contexto de pandemia tiene que ver con eso, con la educación sexual integral no binaria, rompiendo estereotipos, pero más que nada desde la educación física y de las otras materias curriculares. Hace años que yo laburo la ESI, pero le di la vuelta de tuerca desde el no binarismo y desde el enfoque transfeminista, donde me permite aplicarlo, aunque soy una persona heterosexual y cisgénero, desde una historia que yo tengo que hizo que aprendiera y que elaborara desde un lugar territorial y no académico. Entonces, más que nada, decir que la educación sexual integral, como no es un hecho aislado, que se inscribe en el marco de políticas públicas relacionadas con la equidad y con el sistema de protección de derechos, y poder aplicarlas en las prácticas pedagógicas dentro de la formación docente, ¿no? Es un tema de debate, como recién acá estamos intercambiando, ya que está sujeta a interpretaciones varias, y es por eso que el objetivo de esta ponencia, de lo que estoy hablando, es poder aclarar algunos aspectos para reflexionar sobre las pedagogías del docente, de la docente, de educación física en este caso, o de expresión corporal, o desde la corporalidad, o desde la danza, con el fin de romper los patrones culturales impuestos, desnaturalizar prácticas cotidianas y visibilizar todo lo relacionado a lo disidente, no solamente a las disidencias en general, ¿no? Y a las diversidades. La primera pregunta que a mí me hace ruido y me atraviesa es ¿cómo ingresa la ESI? ¿Cómo ingresa la ESI a la escuela? Desde el diseño curricular, ahí tenemos un diseño que no lo tengo a mano, lo tengo en la biblioteca, la manera en que ingresa la ESI son las llamadas puertas de entrada, que son la reflexión de nosotros mismos, la escuela y la enseñanza de la ESI, y la escuela, la familia, la comunidad, y ese combo relacionado con la educación sexual integral. La primera puerta, que es la reflexión sobre nosotros mismos, es qué nos pasa a nosotros, docentes, con la educación sexual integral. ¿Qué me pasa a mí, profa de educación física, con la educación sexual integral? Nosotros nos sentimos interpelados y aparecen en el centro de nuestro ser nuestras creencias, nuestros valores, nuestras opiniones, que nos enfrentan con nuestros miedos, con nuestros tabúes, con nuestras certezas, y nos hace aparecer como personas, como recién dijo la compañera, sexuadas, ¿no? Yo soy una persona sexual. Tengo muchísimas frases que lo puse y los puse también en mi libro, porque mi libro también se basa en experiencias, además de todo, de muchas cosas más, que fui recopilando a través de mi experiencia como docente y comparto algunas que he escuchado enfáticamente con la educación sexual integral y con docentes de educación física. En una capacitación, por ejemplo, a alguien que me dijo mi religión no me lo permite, o yo no quiero que a mi hijo le regalen una escobita a ver si se hace puto, o no me interesa nada, viene simplemente para que no me pasen ausente. Otro comentario, como esta chica que tuvo mellizos, si uno la hizo nena es porque quería mellizos o porque quería la parejita, sobre Gabriela Mantilla. Pero también, esto fue en el 2012, estamos en el 2021.
Pero también hay otra vertiente de profes de educación física que militan la educación sexual integral, que apuestan a desovillar sus mandatos con nuevas propuestas, a proponer actividades relacionadas con la educación sexual integral, a posicionarse, acá estoy, esta soy yo, frente a situaciones como, por ejemplo, cuando esa infancia o esa adolescencia o ese joven o esa joven desea que le llamen con el nombre elegido y no con el impuesto, ¿no? Estoy hablando de micro cotidianidades, estoy hablando de situaciones que pueden llegar a pasar en una escuela, chiquititas, muy chiquititas, ¿eh? Ni siquiera estoy metiendo a la madre, padre, a nada, estoy diciendo como diciendo, no me llames Laura, llámame Pedro, eso nada más, ¿eh? La segunda puerta, que es la escuela y la enseñanza de la ESI, como bien saben, porque seguramente estamos acá, ya lo deben haber escuchado muchas veces. Una es la organización de la vida institucional cotidiana, episodios que irrumpen en las escuelas y luego todo el desarrollo curricular. Esas tres aristas se abren dentro de la escuela y la enseñanza de la ESI, ¿no? Que es la segunda puerta. La puertita que se abre, acá estamos. Con respecto al desarrollo curricular, es trabajar sobre los contenidos curriculares, hablar sobre el paradigma de la complejidad, preguntarse qué es lo posible en cada uno de los lugares en donde ejercemos nuestra tarea, el aula, el patio, el gimnasio, la sala de música, la sala de tecnología, una excursión. ¿Cómo puedo incorporar esos contenidos de ESI? De forma transversal, ¿cómo los especifico? Con proyectos interdisciplinares, por ejemplo, en la materia propia o con un espacio específico en el nivel medio. Son todas preguntas que está buenísimo hacerse para poder accionar. A mí lo que me lleva a la acción es la pregunta, no es la respuesta, es la pregunta. ¿Cómo planificamos? ¿Esperamos que surjan episodios, situaciones? Bueno, como bien saben, porque lo deben saber tranquilamente y porque habrán googleado, se habrán fijado, habrán escuchado, está la resolución, que es una resolución ahora del 340, después del 2018, donde dice y obliga, asegura un espacio específico de ESI en la formación inicial de todos y todas las futuras docentes y futuros. Establecer planes institucionales con un enfoque integral, esto de la educación sexual integral. ¿Qué quiere decir integralidad? ¿Es verdad que hacemos una educación sexual integral? ¿De verdad estamos hablando? ¿De verdad me están diciendo que hay una educación sexual integral? Ya que son de manera transversal esta educación y específica. Y promover que en todas las escuelas del país se organice un equipo de docentes referentes de ESI. Yo en todas mis escuelas, yo trabajo la ESI y sé, y es obligatoria la ESI, en todo el año. Yo trabajo en escuelas públicas, ¿no? Como docente de educación física, y ahí agarro mi materia, me he preguntado en qué momento y cómo puedo dar la educación sexual integral. Y se me ocurren varias opciones que he usado y me han servido, como por ejemplo, articular el documento de lineamientos curriculares de educación sexual integral con los lineamientos de educación física y usar la transversalidad e interpelar con algunas preguntas. Miren, desde el grado, también se puede hacer desde iniciales. ¿Por qué creen el comentarista deportivo y lograr transversalizarla con otras materias? Cuando hablamos de transversalización, enfocamos en que la educación sexual integral logre llegar a todas las materias que se dan en la escuela y no que quede en determinadas fechas o jornadas, como estas 3 jornadas que hay obligatorias. En ningún, por supuesto, hay que ser pillas. Me pongo los anteojos y me saco los anteojos no binarios. Yo usaba mucho tiempo anteojos binarios. Ahora mis anteojos son no binarios. En ningún momento se trata de transmitir cuestionamientos, ni en eso, porque enseguida viene papá y mamá. Papá y mamá te vienen en la escuela, porque obvio. Dejamos que ellos mismos o ellas reflexionen o lo manifiesten. Pero sí buscamos distintas situaciones problemáticas y tomamos distintos ejes del diseño. Eso también, siempre vamos a poner el diseño. Por ejemplo, en mi caso, educación física, si buscamos el eje cuerpo, hay un eje que se llama cuerpo. Podemos preguntar la concepción de hace muchísimos años
que en los libros no había personas con limitación motora. ¿Ustedes se fijaron que en los libros del 25 de mayo de 1810 no hay ningún rengo? Es alucinante, esto se lo digo a ustedes. ¡No hay ningún gordo! No había cuerpos que salieran del sistema hegemónico. Ningún cuerpo gordo, por supuesto, y ningún cuerpo flaquísimo. Es increíble. Eso, decírselo a las infancias. ¿No le parece que hay algo raro? Un negro, una negra, así de la mano, con otro negro, no. Si buscamos, por ejemplo, el eje, el cuerpo y el medio social, arrancar con el contenido, pónganle, el cuidado y el respeto por el otro o la otra. Y a través, invento, de cuentos tradicionales, como Blancanieves, La Bella Durmiente o Aurora, usarlo como estrategia de desconstrucción pedagógica. Siempre en todos los niveles, también en adolescentes, en media también. Entonces, volvemos con las preguntas disruptivas. Pónganle, para mí, para los pibes ya la tienen re clara las pibas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué creen que, pónganle, ¿no? Blancanieves, aunque nunca conoció al príncipe, se enamora? Eso es fundamental, eso es increíble. Blancanieves se despierta y se enamora de alguien que no conoce. ¿Por qué creen, pónganle, ¿no? Que el cuento termina cuando se casa alguien? ¡Ay, Dios santo! O el tema del beso. ¿Se puede dar un beso cuando alguien está dormido? En este caso era una mujer, donde venía el príncipe varón, que la despierta Blancanieves, estando dormida, ya me olvidé de los cuentos, eso, La Bella Durmiente creo que era, y la despierta. Poder ahí arrancar con el consentimiento. ¿Se puede dar un beso cuando estamos dormidos? A ver qué dicen. Luego hay otra puerta de entrada que es la organización de la vida institucional. Son las 19:25, me quedan unos minutos. La organización de la vida institucional quiere decir que hay prácticas que en el día a día se van transmitiendo a través de regulaciones y rituales, sin percibir a veces los efectos. En este punto debemos revisar cómo construimos la escuela, que somos nosotros. ¿Cuáles son nuestras prácticas constantes como guiones invisibles que se van transmitiendo a través de regulaciones y de hábitos sin percibir a veces los efectos? Y aquí hablo sobre nuestros modos de relacionarlos, de comunicarnos, de identificar los prejuicios, los estereotipos y las prácticas sociales y familiares referidas a capacidades y aptitudes relacionadas con el género. El género. Como hemos visto, las relaciones de géneros están tan naturalizadas que llegamos a desarrollar miles de argumentos para sostener esta práctica, y la escuela es un espacio de entrenamiento social, en donde se adquiere la mayoría de los comportamientos sociales, las disposiciones psicológicas, las actitudes. Por ejemplo, en una de mis escuelas, el primer recreo de la tarde van al gimnasio los varones de séptimo a jugar al fútbol. En el segundo recreo van los varones de sexto a jugar al fútbol. Y mientras tanto, en este caso, un sistema de binario, ¿qué hacen las nenas? Ah, no, las nenas, pónganse ahí un costadito, dale, que van ahí las nenas. Eso hacen las nenas. En una escuela, Entonces, frente a este ejemplo, que es tan básico, aparece la educación sexual integral, junto con el eje, que es el cuerpo y el medio físico. ¿Cuáles son las situaciones que estamos dispuestos a dejar pasar porque las consideramos cosas de nenes o cosas de nenas? La manera en que nos organizamos, distribuimos y clasificamos, también el espacio que enseñamos, todo nos habla de sexualidad y de las prácticas de género. Los episodios que irrumpen en la vida escolar. Episodios que irrumpen en la vida escolar como situaciones que se nos presentan como disruptivas. Por ejemplo, los nenes espiaron a una nena en el baño. A mí me pasó. Yamila, invento nombres, por supuesto, ¿no? Yamila le pidió a Pedro que le muestre su pito. Joaquín le dijo a Juana que se bajara la bombacha. Miguelito da besos en la boca y patadas en el pito, pónganle. Frente a estas situaciones, ¿cómo actuamos? Hay que habilitar espacios donde haya sensaciones, donde haya dudas, donde haya preguntas. Debemos habilitar espacios en donde la conmoción de lo que sucede debe dar paso a una lectura crítica de los hechos, sin que quede afuera el contexto mayor. Los docentes de educación física, como todos los docentes curriculares, no estamos separados del resto.
No. Ahora en pandemia nos solicitaron mucho. Somos una parte de un eslabón que forma parte de un todo institucional. ¿Qué pasa si en una de las clases viene una infancia y nos dice, profe, fulanito me dijo puto? ¿Qué hacemos? O póngale, profe, tal persona me dijo que soy una nena. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? Como profe de educación física, como profe, como docente, como sujeto de educación, desarmar estos cuestionamientos requiere un trabajo sostenido en el tiempo, sostenido por años en el tiempo, en donde poder preguntarnos por qué se usa el gay como insulto, o el descalificativo mariquita, porque capaz le dicen negro y pueden defenderse ellos, o pobre o villero, pero si ya le dicen mariquita, ¡ay! Este lenguaje que escuchamos tiene una connotación en la apoyatura de la misoginia, ustedes lo ven, y de la violencia machista, relacionado con lo femenino. Y bueno, replantearse, porque ese niño usa el ser mujer como insulto, y como docente, accionar. Y entre nosotros, los docentes, acá, que somos todos docentes o sujetos de educación, me pregunto, ¿nuestras relaciones en las salas, en los encuentros, están basadas en el respeto? ¿O se utiliza un mensaje no discriminatorio para referirse a los colegas? Por ejemplo, este gordo, esta gorda, ay, mira, esta, la cornuda, póngale, estoy inventando, ¿no? Ay, el pelado botón, póngale. ¿Se utiliza un mensaje entre nosotros, de docentes? ¿Cómo nos referimos a nuestros colegas? ¿Qué tipos de chistes se pueden escuchar? Lo digo por mí también, ¿no? En un encuentro de maestres, entre nosotros los docentes. ¿Cuáles han sido los múltiples discursos de silencio que han sido implementados por la hegemonía? Los múltiples discursos de silencio. Y lo último, la tercera puerta, son 19 y 31. Es la familia y la comunidad, donde está la ley, que es la que nos sostiene, una de las tantas leyes, que es la 26.150, que le daba a la escuela un rol privilegiado como ámbito de promoción y protección de derechos. Y la familia es uno de los pilares fundamentales. Entonces, ¿qué debe haber? Es una obligación que haya talleres sensibilizados, de sensibilización, con las familias. El marco dentro de un contexto de importancia, la educación sexual integral con las familias, respetando las distintas configuraciones familiares en su diversidad. Las heteroparentales, los homoparentales, las diversidades de familias. Como docentes de educación física, las instancias de invitar a las familias a las jornadas de ESI, dando clases abiertas con ellos, es de una significancia relevante y de importancia, primeramente para contarles que estamos cumpliendo la ley. Yo estoy cumpliendo la ley, mamá, papá, tío, tía, progenitor, estoy cumpliendo la ley. Tengo la responsabilidad de darle educación sexual integral a tu hijo. Tengo la oportunidad de darle educación sexual integral a tu hijo, hija, sabiendo que es nuestra responsabilidad encaminar la tarea de la ESI y pudiendo hacerle valer los derechos de esas infancias por medio, como dije, de nuestra obligación. Comenzar la reunión, yo digo esto ya es cortito, comienzo la reunión, son 7:32, sigo el tiempo. Comienzo la reunión con alguna actividad que motive e incentive las ganas de saber de qué se trata, comentarles, contarles, darle un tiempo a esas familias para que expongan sus ideas, sus temores, sus dudas, y sobre todo para que nos conozcan y sepan quiénes somos. Escribo a través de la experiencia en las escuelas, y lo que puedo relatar es que cuando tuve la primera reunión con la familia de sala de 4, yo laburo con inicial, 4, 5, primer grado, segundo, tercero, hace muchos años. Comencé a hablar sobre el lenguaje no binario, que lamentablemente no voy a poder exponer porque no hay tiempo. Ellas me miraban y escuchaban atentas, mientras les comentaba el concepto de lo binario. ¿Y por qué del lenguaje no binario? Pudimos intercambiar la importancia del lenguaje con estas familias para lograr desconstruir la heteronorma e introducirnos en un sistema patriarcal del lenguaje. Y en este intercambio se llegó a dar cuenta que con un lenguaje no binario estamos tratando de disolver lo más patriarcal y lo más machista, lo más conservador del lenguaje por defecto. Pero todo esto que escribo y que les digo, es una experiencia que realicé con las familias en una reunión de educación física, en donde se registró la observación
y la recepción de una manera amorosa y abierta. Y acá, bueno, se me acabó el tiempo porque son las 19:34. Gracias, nada más. Ya está. Gracias, seguir, Laura. pero, ¿Tenés unos Latinoamérica será para que tan no se feminista extienda? o no será? Ahí está. Sí, tengo, pero Bien, abuso. tenés unos Yo sé, comentarios. que mi amor, sí, bueno, eso. No, digo, tenés unos comentarios en el chat y yo quiero compartir la imagen de tu libro. Yo les puse en el chat que te Sí. encuentran como ESI y secundaria, ¿no? No, ESI y educación física. ESI y Perdón, educación física. ESI y No, está bien, educación hay física, muchas. creo que ESI ya lo hay. escribí. No, Sí, mi porque amor. tenemos una compañera que mañana expone como ESI en secundaria, pero acá lo puse bien. ESI y educación física, bien, está ahí al comienzo de cuando empezó a hablar Lara. Y les voy a compartir la imagen del libro. Y Laura, mientras tanto, decime Laura. cómo consiguen tu libro. Bueno, bueno, la parte comercial. Mi libro, me mandan al Instagram o me mandan, bueno, no sé, yo mando celu, pero porque yo no tengo problema, esa soy yo, que la única destreza, yo les explico, yo tengo 54 pirulos, la única destreza que me sigue saliendo es la vertical, o sea que te la pongo en todas las figuras, lo único. Y ahí estoy, esa soy yo con ese sol, bueno, nada, hay que, es esto, la Bien, bien, educación bueno, sexual integral es ahí para ser feliz. consiguen, Sí, por el Instagram y exactamente. no sé, yo puedo poner mi celular si me permitís, yo no tengo problema. ¿Te Lo que vos parece? quieras, Dale, ahora Laura, lo tu pongo. correo, tu celu, lo que vos Sí, mi necesites, celu. así también te contactan y nos Sí. queda pendiente quizás hacer en algún momento algún vivo para hablar del lenguaje, ¿sí? Sí, Cuando quieras. el lenguaje inclusivo. No, está bien, dale.